Era una de esas tardes que parecen no tener nada especial. El aire olía a rutina y el cielo estaba cubierto de un gris indiferente, como si el día no tuviera intención de sorprender a nadie. Caminaba por los pasillos del supermercado, empujando el carrito con movimientos mecánicos, repasando mentalmente una lista tan simple como mi ánimo: leche, pan y un poco de paz. A mi alrededor, las voces de los demás clientes se mezclaban con el pitido repetitivo de las cajas registradoras. Todo formaba un murmullo constante, un telón de fondo que me permitía perderme en mis propios pensamientos. Hasta que lo vi, o, mejor dicho, hasta que la vi. La cajera, con su rostro habitual de amabilidad ensayada, me observaba de una manera distinta. No era simple cortesía, había algo más, algo tenso, contenido, como si cada segundo que pasaba pesara demasiado. Seguí avanzando por la fila, sin darle mayor importancia, hasta que estuve frente a ella. Y entonces, el mundo se quebró en silencio. Sus manos frías atraparon las mías con una firmeza inesperada y sus labios apenas se movieron para pronunciar unas palabras que no olvidaré jamás. Palabras que, sin saberlo aún, cambiarían para siempre la dirección de mi vida. Era una de esas tardes grises en las que la rutina parece envolverlo todo con una manta de indiferencia. El cielo, cubierto de nubes pesadas, filtraba una luz pálida que caía sobre el barrio como un secreto mal contado. Caminé hasta el supermercado con la intención de cumplir la lista más sencilla del mundo: leche, pan, quizá algo de fruta. Nada más. Nada que pudiera alterar el curso de un día tan predecible. El interior estaba tibio, perfumado con ese olor mezcla de pan recién horneado y desinfectante barato. Los carros chirriaban, las voces se mezclaban en un zumbido constante, y el pitido de las cajas registradoras marcaba un ritmo mecánico que, de alguna manera, resultaba hipnótico. Avancé por los pasillos sin prisa, pasando los dedos por las etiquetas, revisando ofertas, atrapada en la monotonía de lo cotidiano. Me detuve junto a la sección de lácteos y sentí, sin saber por qué, que alguien me observaba. No era la mirada casual de un cliente distraído, era algo más, persistente. Giré levemente la cabeza y la vi. La cajera de siempre, una mujer de rostro amable y manos rápidas, me miraba desde su puesto. No sonreía. No apartaba la vista. Y lo más extraño, no parecía estar mirando a la gente, sino directamente a mí. Sacudí la sensación con un gesto invisible y seguí mi recorrido. Tomé una barra de pan, algo de café, una bolsa de manzanas. Todo tan común que hasta el carrito parecía aburrido de su carga. Al llegar a la fila para pagar, ella seguía allí, atendiendo con gestos precisos, pero cada tanto sus ojos volvían a mí como si quisiera decir algo y no pudiera. Cuando por fin fue mi turno, me acerqué a la caja y comencé a colocar los productos en la cinta. El pitido del lector de códigos parecía más lento, más distante. Ella pasó la leche, el pan, la fruta, y, en un instante, su mano salió de la rutina y atrapó la mía con una fuerza que no esperaba. Fue un contacto frío, urgente, como si en ese apretón se jugara algo vital. Levanté la vista, desconcertada. Sus ojos, que tantas veces había visto distraídos o cansados, ahora brillaban con un miedo contenido. Se inclinó apenas, como si el aire entre nosotras fuera un corredor secreto para sus palabras, y susurró: «No bebas nada esta noche, y no te vayas con él». No supe qué responder. Mi cuerpo se quedó inmóvil, como si esas palabras fueran una orden directa al corazón y no a la mente. No era un consejo, no era una broma, era una advertencia. Una sentencia breve, pero cargada de un peso que no entendía y que, sin embargo, sentía verdadero. El mundo alrededor siguió girando. Una mujer detrás de mí resopló con impaciencia. Un niño lloraba en algún punto del pasillo de dulces. Todo seguía igual, menos yo. Intenté articular algo, pero ella me soltó lentamente y asintió con la cabeza, como si la conversación hubiera terminado. Como si con esas pocas palabras ya me hubiera entregado todo lo que necesitaba saber, aunque yo aún no lo comprendiera. Recogí las bolsas con manos temblorosas. Detrás de mí, la fila avanzaba. Sentí su mirada en mi espalda mientras me alejaba, como si quisiera asegurarse de que me iba entera, de que aún estaba a salvo, por ahora. Atravesé las puertas automáticas y el aire frío de la calle me golpeó en el rostro, despertándome de una especie de trance. Caminé hacia el coche,
donde mi marido esperaba revisando el móvil. Levantó la vista y sonrió, esa sonrisa cálida y habitual que tantas veces había creído sincera. ¿Todo bien?, preguntó con voz tranquila. Sí, mentí, intentando que mi voz no revelara el temblor que me atravesaba. Guardé las bolsas en el asiento trasero y me senté junto a él. El motor arrancó. Mientras el coche se deslizaba por las calles del barrio, las palabras de la cajera resonaban una y otra vez, como un eco imposible de apagar. No bebas nada esta noche y no te vayas con él. ¿Con quién? ¿Con él, mi marido? La idea me golpeó con la misma brusquedad que me había atrapado la mano aquella mujer. Sacudí la cabeza intentando disiparla. No podía ser. ¿Por qué me advertiría algo así? ¿Qué había visto? ¿Qué sabía? Miré de reojo a mi esposo. Tarareaba una melodía distraída, con una mano en el volante y la otra descansando sobre la palanca de cambios. Parecía relajado. Pero en sus ojos, detrás de esa aparente calma, algo se movía. Una sombra, una inquietud que no lograba identificar. La tarde se iba apagando mientras cruzábamos la ciudad. Yo, atrapada en un silencio que ya no era paz sino tensión pura, sentía que cada minuto me acercaba a algo que no podía ver, pero que estaba allí, esperándome. La cajera no me había dado explicaciones, y quizá nunca lo haría. Pero su voz, ese susurro quebrado por el miedo, se había instalado en lo más profundo de mi pecho. No importaba cuántas veces intentara apartarlo, estaba segura de que había puesto en mis manos una llave. Y las llaves, lo sabía bien, solo sirven para dos cosas: abrir o cerrar la puerta de un destino. El coche avanzaba despacio entre calles conocidas, pero yo apenas reconocía el camino. Mi mirada estaba fija en el parabrisas, en ese paisaje urbano que se deslizaba como una película muda, mientras mi mente seguía atrapada en el murmullo urgente de la cajera: no bebas nada esta noche, y no te vayas con él. Mi esposo parecía ajeno a todo. Tarareaba una canción que sonaba en la radio, tamborileando con los dedos sobre el volante, con la misma despreocupación de siempre. En un momento, giró la cabeza hacia mí y, con esa voz afectuosa que antes me tranquilizaba, dijo: «Tengo agua, por si quieres». Extendió la mano con una botella medio llena. Un gesto simple, rutinario, y sin embargo, mi cuerpo entero se tensó como si me ofreciera un arma. La advertencia de la cajera se encendió de nuevo en mi memoria, esta vez más nítida, más peligrosa. «No, gracias. No tengo sed», respondí, sintiendo como mi voz salía más seca de lo que pretendía. Guardó la botella en el portavasos sin insistir, pero algo en su mirada me hizo dudar. Fue un destello fugaz, casi imperceptible, como la sombra de un pensamiento que no quería que yo viera. Y sin embargo, lo vi. Miré por la ventana, intentando calmar la respiración. El cielo se oscurecía lentamente, cubriéndose de nubes que parecían presagiar una tormenta. El murmullo del tráfico y el golpeteo del limpiaparabrisas creaban una cadencia hipnótica, pero mi mente no descansaba. Empezaba a repasar momentos recientes, detalles que en su día no me parecieron relevantes: los dolores de cabeza repentinos, las náuseas matutinas, las veces que él me preparaba una bebida sin que yo se la pidiera. En aquel instante, todo adquiría otro significado. Lo que antes atribuía al estrés o al cansancio ahora tenía un matiz más oscuro, más calculado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Él seguía hablando, como si nada pasara, comentando trivialidades sobre el tráfico, sobre el cumpleaños de su madre, sobre la cena que nos esperaba. Pero sus palabras me llegaban distorsionadas, como si vinieran de un lugar lejano, detrás de un vidrio grueso. Yo solo podía escuchar el latido acelerado de mi corazón, marcando un compás frenético que me empujaba a estar alerta. En un semáforo, lo observé de reojo. Sus manos en el volante parecían relajadas, pero noté como una de ellas se tensaba al apretar el aro, justo en el momento en que pensaba que yo no lo miraba. Sus ojos, fijos en la luz roja, tenían un brillo distinto. No era impaciencia por el tráfico. Era otra cosa. Algo que no encajaba con su papel de marido tranquilo. Cuando la luz cambió a verde, arrancó sin brusquedad, pero con una determinación silenciosa que me inquietó aún más. Traté de convencerme de que estaba exagerando, de que la cajera se había confundido de persona o de historia. Sin embargo, cada kilómetro que avanzábamos parecía confirmar que ella no se había equivocado. En mi interior,
Una voz insistente me pedía que recordara, que hilara las pistas. Y entonces, como una ráfaga, volvieron las imágenes, yo despertando con un dolor de cabeza insoportable después de una copa de vino, él sirviéndome un té para relajarme justo antes de dormir, la vez que me encontré un medicamento nuevo en la mesilla, que él aseguró que el médico había recomendado, aunque yo no recordaba haberlo visitado. El peso de la sospecha se volvió insoportable. Lo miré otra vez. Sonreía. Una sonrisa suave, casi afectuosa, pero ahora me parecía demasiado perfecta, como un disfraz bien ajustado. Pensé en cómo había confiado en él, en cómo le había entregado mi vida entera sin reservas. Y, de pronto, esa entrega me pareció una imprudencia que podía costarme caro. Respiré hondo y decidí no hacer preguntas. No aún. Si había algo que descubrir, debía hacerlo sin alertarlo. Sabía que, si se daba cuenta de que yo sospechaba, todo podría precipitarse, y yo no estaba preparada. El coche tomó la carretera que conducía a las afueras, hacia la casa de su madre. Las luces de la ciudad quedaban atrás y la oscuridad empezaba a envolvernos. El silencio se volvió más espeso. Él parecía cómodo, pero yo sentía que cada metro que avanzábamos me alejaba de la seguridad y me acercaba a algo que no podía definir, aunque mi instinto ya le había puesto nombre: peligro. La advertencia de la cajera se repetía en mi mente con una claridad insoportable, como si fuera una canción que no podía dejar de escuchar. Y entonces lo entendí, no importaba cuánto intentara razonar, no importaba si no tenía pruebas. La sensación de amenaza era real. Y cuando el peligro es real, la intuición se convierte en la única aliada. Al llegar al barrio de su madre, aparcó frente a la casa. La fachada estaba iluminada, la música suave escapaba por las ventanas, y el aroma de comida caliente llegaba hasta el coche. Todo parecía hospitalario, familiar. Pero yo ya no podía dejarme engañar por las apariencias. Bajé del coche con una sonrisa ensayada, sintiendo el frío de la noche en la piel y el calor de la sospecha en el pecho. Sabía que aquella velada no sería como las demás. Algo estaba a punto de revelarse. Y aunque aún no sabía cómo, estaba segura de que, a partir de esa noche, nada volvería a ser igual. La casa de mi suegra nos recibió con una calidez que, en cualquier otro momento, me habría parecido acogedora. Las luces encendidas, el aroma de guiso flotando en el aire, las risas que llegaban desde el salón. Todo parecía cuidadosamente dispuesto para que nada desentonara. Sin embargo, yo ya no podía mirar ese escenario con inocencia. Cada detalle me parecía parte de una obra de teatro ensayada. Apenas crucé la puerta, mi suegra me abrazó con exagerada efusividad. Sentí su perfume dulce, casi empalagoso, pegándose a mi ropa. Respondí al gesto con cortesía, pero sin permitir que mi incomodidad asomara. Si había algo que descubrir, debía mantener mi papel intacto. La mesa estaba decorada con esmero, la música suave se mezclaba con las voces y, por un momento, pensé que tal vez la advertencia de la cajera había sido un error, una confusión absurda. Pero esa ilusión se desmoronó apenas unos minutos después. En medio de la conversación, pedí permiso para ir al baño. Caminé por el pasillo como si buscara la puerta correcta, pero en realidad tenía otro objetivo. Giré discretamente hacia la cocina y localicé la salida trasera. El aire frío de la noche me envolvió mientras me deslizaba fuera, procurando no hacer ruido. Me oculté detrás de unos setos, desde donde tenía una vista parcial de la entrada principal. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera. Mi marido estaba junto a su madre, pero su cuerpo no estaba relajado. Se frotaba las manos, miraba el reloj, revisaba el móvil. No era el comportamiento de alguien disfrutando de una fiesta familiar. Era el de alguien esperando una señal. Sentí un nudo en el estómago. Mis manos se aferraron al borde del arbusto para no delatar el temblor que me recorría. De pronto, lo vi apartarse del grupo con la excusa de ir a buscar la tarta. Lo seguí a distancia, cuidando de que mis pasos quedaran amortiguados por la hierba. Llegó hasta el coche, abrió la puerta y sacó el móvil. Marcó un número con rapidez. Me incliné para escuchar mejor, conteniendo la respiración. Su voz, aunque baja, me llegó clara. Está todo listo. Esta noche se acaba todo. No fueron palabras al azar. No fue una frase inocente. Era un plan, una confirmación, y yo era el centro de ese plan. Sentí como la sangre se me helaba.
Un calor súbito subió por mi pecho hasta la garganta, como si mi propio cuerpo intentara advertirme de que estaba al borde de un precipicio. No necesitaba más pruebas. Esa llamada era suficiente para entender que la cajera no se había equivocado, que todo lo que había sentido en el coche, cada recuerdo de las últimas semanas, apuntaba a lo mismo. Había un peligro real, y venía de él. Me llevé una mano a la boca para no soltar un grito. Lo observé guardar el móvil y cerrar el coche con total calma, como si acabara de organizar algo tan trivial como un encargo. Luego, con la misma sonrisa que usaba para engañar al mundo, volvió a entrar en la casa con la tarta entre las manos. Yo permanecí oculta unos segundos más, intentando decidir qué hacer. Tenía dos opciones: enfrentar la situación de inmediato o continuar fingiendo hasta saber exactamente cómo actuar. Y en ese momento, comprendí que mi supervivencia dependía de mi silencio. Inspiré hondo, obligando a mis músculos a relajarse. Entré de nuevo por la puerta trasera de la cocina, fingiendo que había ido a buscar un vaso de agua. Crucé el salón con una sonrisa y me senté en la mesa como si nada hubiera pasado. Él me miró y me guiñó un ojo, convencido de que el control seguía siendo suyo. Ese gesto, esa confianza arrogante, me dio más fuerza que miedo. Ahora sabía que cada palabra que dijera, cada movimiento que hiciera, sería parte de mi estrategia. La conversación en la mesa continuó, pero yo ya no escuchaba las historias de infancia ni los chistes de sobremesa. Solo escuchaba el eco de esa frase: esta noche se acaba todo. Y mientras lo miraba sirviendo vino a los invitados, supe que la función no había hecho más que empezar. Antes de seguir con lo que descubrí después, quiero que te quedes hasta el final de esta historia, porque lo que viene no solo cambiará el rumbo de mi vida, sino que te hará cuestionar a quien tienes realmente cerca. Si hasta aquí ya sientes ese nudo en el estómago, suscríbete ahora al canal para no perderte ni un segundo de estas historias que parecen imposibles, pero son reales. Y mientras escuchas, cuéntame en los comentarios: ¿alguna vez recibiste una advertencia que te salvó, o que cambió la forma en que mirabas a alguien de tu vida? Quiero leer tu experiencia, porque tal vez tu historia también pueda abrirle los ojos a alguien más. El salón estaba lleno de voces y risas suaves, como si todos los presentes estuvieran envueltos en una burbuja de comodidad y familiaridad. Pero para mí, cada palabra, cada gesto, cada sonido se filtraba a través de una niebla espesa de desconfianza. Ya no veía una reunión familiar, veía un escenario. La mesa estaba impecablemente puesta. Copas de cristal alineadas con precisión, platos de porcelana con detalles dorados, cubiertos relucientes. En cualquier otra ocasión, habría apreciado el esmero de mi suegra. Esa noche, sin embargo, lo único que veía era una coreografía perfectamente calculada para distraer. Me ofrecía ayudar en la cocina, fingiendo entusiasmo. Quería observar de cerca, sin levantar sospechas. Él estaba allí, con la manga de la camisa arremangada y un sacacorchos en la mano. Abrió una botella de vino con un gesto ensayado, vertió el líquido en varias copas y, mientras hablaba con su madre, hizo algo que me heló la sangre. De una botella pequeña, transparente, dejó caer unas gotas en una sola copa. Sus movimientos eran rápidos, seguros, como si lo hubiera hecho antes. Removió el contenido apenas con un leve giro de la muñeca y colocó la copa en el extremo derecho de la mesa, justo en el lugar donde yo solía sentarme. Sentí como un frío punzante me recorría desde la nuca hasta la espalda baja. No era un accidente. No era una paranoia. Era precisión. Era intención. Me obligué a mantener el rostro relajado mientras volvía al salón. El corazón me latía en la garganta, pero mi paso era firme. Me senté en mi lugar habitual, frente a él, y pronto vi cómo se acercaba con la copa en la mano. Su sonrisa era amplia, tan natural que resultaba inquietante. «Para ti», dijo, dejándola frente a mí. La tomé con cuidado, dejando que el cristal frío se apoyara entre mis dedos. Fingí escuchar la conversación sobre viajes pasados y anécdotas familiares, pero mis ojos se fijaban en el líquido rojo que se movía lentamente dentro de la copa, como si ya supiera lo que escondía. Respiré hondo y decidí actuar. Esperé un momento preciso, cuando él se giró para responderle algo a su madre. Con un movimiento suave, casi imperceptible, intercambié mi copa por la suya. Nadie lo notó. La conversación fluía. El sonido de las risas era una cortina perfecta. Ahora,
La copa que contenía el veneno estaba frente a él. Y lo mejor, es que él seguía creyendo que tenía todo bajo control. Me incliné hacia adelante, sonriendo como si compartiera un chiste privado, y alcé la copa para el brindis. Él hizo lo mismo, seguro de sí mismo, confiado. Las copas chocaron con un leve tintineo que me pareció el sonido más contundente de mi vida. Llevé la copa a los labios, pero no bebí. La incliné apenas, dejando que unas gotas cayeran sobre la servilleta que tenía oculta en el regazo. Él, en cambio, bebió con decisión, como si quisiera celebrar su victoria antes de tiempo. Lo observé tragar el vino y dejar la copa vacía sobre la mesa. Mi sonrisa seguía en su lugar, pero en mi interior una ola de adrenalina me recorría entera. El juego había cambiado. La cena continuó como si nada hubiera pasado. Él hablaba, reía, participaba en la conversación, pero yo ya estaba contando los segundos. El veneno recorría su sangre mientras la mía ardía de una mezcla de miedo y determinación. Era una sensación extraña. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía indefensa. Por primera vez, no estaba esperando el golpe. Lo estaba anticipando. No había vuelta atrás. El destino estaba sobre la mesa, servido en una copa que ya no era mía. El murmullo de la conversación flotaba sobre la mesa como si nada hubiera cambiado. Los cubiertos chocaban suavemente contra los platos, las risas se entremezclaban con el tintinear de las copas. Y, sin embargo, para mí, todo había adquirido un ritmo distinto. Yo ya no estaba escuchando historias ni comentarios triviales. Yo estaba escuchando el tiempo. Cada segundo que pasaba era una cuenta regresiva silenciosa. La copa envenenada ya no estaba frente a mí. Ahora pertenecía a él, y el líquido que había ingerido se deslizaba por su garganta, avanzando sin que lo supiera hacia un destino que había preparado para mí. Mi sonrisa seguía fija, entrenada. Movía la cabeza en los momentos oportunos, fingiendo interés, participando en la charla como si nada me inquietara. Pero por dentro, mi cuerpo entero era un campo de tensión. El corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de expectativa. Él comía con apetito, hablando de unas supuestas vacaciones que quería planear para los dos. La ironía era tan afilada que tuve que contener una carcajada amarga. Seguía interpretando su papel, como si todavía estuviera en control, como si cada palabra no fuera un eco hueco que iba a desvanecerse pronto. El primer indicio llegó como una brisa imperceptible. Una delgada capa de sudor comenzó a brillar en su frente. Fue tan sutil que cualquiera podría haberlo pasado por alto. Pero yo lo vi. Lo vi y supe que el efecto había comenzado. Bebió un sorbo de agua y continuó hablando, aunque noté que su voz perdió un matiz de firmeza. Luego, un parpadeo más lento, un pequeño movimiento del cuello, como si intentara deshacer una tensión repentina. Sus manos, antes relajadas, ahora jugaban con el tenedor de una forma nerviosa. Yo asentía como si no me hubiera dado cuenta, pero en realidad lo observaba con la precisión de una espectadora que ya conoce el final de la obra. ¿Te encuentras bien?, preguntó su madre, con un tono que intentaba sonar despreocupado. Sí, respondió él, aunque tardó un segundo más de lo normal en articular la palabra. Su piel empezó a perder color. Se llevó la mano a la sien, como si un dolor repentino lo hubiera sorprendido. Lo vi tragar saliva, forzando una sonrisa para no alarmar a nadie. En mi interior, una parte de mí quería cerrar los ojos, no presenciar lo que venía. Pero la otra parte, esa que había soportado meses de manipulación, de dudas, de dolor, quería ver. Quería que él sintiera, aunque fuera por unos minutos, el peso de lo que había planeado para mí. Intentó levantarse para ir al baño, pero sus piernas titubearon y volvió a sentarse bruscamente. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa. Respiraba con dificultad. Debe ser el calor, balbuceó. Yo mantuve el silencio, como si sus palabras fueran invisibles. Mis ojos no se apartaban de él. No había odio en mi mirada, ni satisfacción plena. Solo una certeza, la verdad se estaba manifestando por sí sola. Su madre se levantó con prisa, buscó un paño húmedo, intentó ayudarlo, pero él ya no podía fingir. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, sus labios se volvían más pálidos. El veneno, ese que pensó usar contra mí, ya recorría su sangre. En un intento desesperado, buscó mi mirada. Y cuando la encontró,
Sus ojos se abrieron con una mezcla de pánico y reconocimiento. Sabía que yo lo sabía. Y ese entendimiento silencioso, esa conexión en medio del caos, era más fuerte que cualquier palabra. La silla cayó al suelo con un estrépito cuando su cuerpo cedió. Se desplomó delante de todos. Los gritos llenaron el salón. La música se detuvo. La escena se volvió un torbellino de movimiento. Su madre llorando, pidiéndole que resistiera, los invitados levantándose, el sonido de un teléfono llamando a emergencias. Yo me levanté despacio, sin alterar el ritmo de mi respiración. No intenté acercarme, no puse las manos sobre él, no pronuncié su nombre. Permanecí a un lado, observando como si estuviera viendo un juicio divino desarrollarse frente a mí. Era el punto exacto en el que su plan había fracasado, el momento en que su poder se evaporaba y su cuerpo quedaba a merced de aquello que él mismo había preparado. A lo lejos, el sonido de una sirena comenzó a acercarse, creciendo con cada segundo. Cuando los paramédicos entraron con rapidez, apartando sillas y pidiendo espacio, yo di un paso atrás. Lo vi ser levantado, llevado a la camilla, sus manos colgando sin fuerza. Mientras lo subían a la ambulancia, giró el rostro hacia mí. Su mirada ya no era la del hombre que había compartido mi vida, sino la de alguien que entendía que todo había terminado. En sus ojos había miedo, pero también una súplica muda que no estaba dispuesta a escuchar. El portón de la ambulancia se cerró. Y con ese golpe metálico, supe que la noche había cambiado para siempre. La mujer, esa que decía ser su pareja, seguía sentada frente a mí, inmóvil, con el bebé dormido entre los brazos. Su respiración era irregular, como si cada segundo que pasaba en mi presencia le pesara más. Yo no había apartado la mirada de ella desde que me confesó que él le aseguró que yo estaba muerta. ¿Cuánto tiempo llevas con él?, pregunté, sin rodeos. 1 año, susurró. Íbamos a mudarnos juntos. Él decía que todo estaba listo, que solo había que esperar el momento. El momento. 2 palabras que resonaron en mi cabeza como un eco venenoso. No necesitaba preguntar más para saber a qué se refería. En ese instante, la figura de mi suegra apareció al final del pasillo. Caminaba deprisa, pero su rostro traía un gesto extraño, mezcla de sorpresa y alarma. Cuando vio a la mujer sentada junto a mí, se detuvo en seco. El silencio que cayó entre ellas fue más revelador que cualquier conversación. Se conocían. No era una suposición, lo vi en la forma en que se midieron con la mirada. Un reconocimiento inmediato, incómodo, imposible de disimular. ¿También tú sabías?, le pregunté, clavando los ojos en mi suegra. Ella no respondió. Sus manos se movieron nerviosas, buscaban algo invisible que apretar. Bajó la vista al suelo, incapaz de sostener la mía. Ese silencio era su confesión. La otra mujer aprovechó para soltar la bomba final. Él me dijo que su madre la identificó en la morgue. Mi estómago se revolvió. No solo habían intentado matarme físicamente, sino que ya me habían borrado de su mapa personal, construyendo una mentira tan sólida que hasta la amante creía que yo había dejado de existir. Miré a mi suegra, esperando alguna reacción, pero lo único que encontré fue un gesto seco, casi defensivo. Lo hice por mi hijo, dijo, con una frialdad que heló el aire. Por un segundo, pensé que había oído mal. Por mi hijo. Como si esas palabras fueran un salvoconducto que justificara cualquier atrocidad. Como si el lazo de sangre le diera derecho a destruirme. Recordé su aparente afecto durante años, las veces que me llamó hija delante de otros, su sonrisa orgullosa en fotos familiares. Todo eso era ahora un escenario, una mentira cuidadosamente interpretada para enmascarar su verdadera lealtad, proteger a su hijo a cualquier precio. La amante se removió en su asiento, como si recién entendiera que había sido utilizada en algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Me miró, pero yo ya no sentía interés por sus emociones. En este juego, ella era solo una pieza más, un instrumento reemplazable. Horas después, cuando por fin pude entrar a su habitación, lo encontré pálido, conectado a tubos y monitores. Me miró con una mezcla de odio y súplica. Me acerqué despacio, sentándome en la silla junto a la cama. Solo quería tu herencia, murmuró, con voz quebrada. Todo era un plan. Esa confesión no me sorprendió, pero escucharla de su boca le puso un peso diferente.
Era la confirmación final de que nunca me había amado, que mi vida entera con él había sido una transacción disfrazada de matrimonio. Me habló de movimientos bancarios ocultos, de documentos manipulados, de cómo había buscado declararme incapaz legalmente. Cada palabra era como una piedra cayendo sobre un pozo que yo ya sabía que no tenía fondo. Cuando terminó, me levanté. Lo miré con calma, con una frialdad que no necesitaba gritar. Estoy viva, y voy a asegurarme de que pagues cada segundo de esto. No esperaba respuesta. Salí de la habitación sabiendo que no solo me enfrentaba a él, sino a toda una red que incluía a su madre, a esa mujer, y quién sabe a cuántos más. Ya no era un conflicto privado, era una conspiración completa. Y yo estaba decidida a derrumbarla, pieza por pieza. Volví a casa de madrugada, sola. No encendí ninguna luz. No quería que la electricidad rompiera el silencio denso que colgaba en cada habitación. Avancé por el pasillo como una sombra, con pasos suaves, como si la casa misma pudiera delatarme. Había un lugar al que casi nunca tenía acceso, su despacho. Siempre cerrado, siempre con la llave fuera de mi alcance. Pero aquella noche, la puerta estaba apenas entornada. Como si el destino me estuviera tendiendo la mano. Empujé con cuidado y entré. El aire estaba cargado con el olor a papel viejo y tinta reciente. La luz de la farola de la calle entraba por la ventana, dibujando líneas oblicuas sobre los muebles. Mis ojos fueron directo al escritorio. Abrí el primer cajón, papeles comunes, recibos, bolígrafos. Nada que valiera la pena. En el segundo, lo encontré, una carpeta negra, gruesa, con mi nombre escrito en letras mayúsculas sobre la portada. Mis manos comenzaron a temblar. La abrí, y el mundo pareció detenerse. Había recetas médicas falsas, diagnósticos inventados, informes firmados por médicos que nunca había visto. Todos coincidían en lo mismo: problemas de salud mental, incapacidad progresiva para tomar decisiones, un supuesto deterioro que me convertía en alguien incapaz de manejar mis bienes. Pasé las hojas con un nudo en la garganta. No eran simples documentos, eran las piezas de un crimen lento, invisible, diseñado para borrarme sin que nadie lo cuestionara. Luego encontré algo que me dejó sin aliento: un testamento modificado. En él, toda mi herencia pasaba a su nombre en caso de incapacidad mental irreversible. Estaba fechado hacía meses, con firmas que claramente habían sido falsificadas. Seguí revisando y entonces, entre papeles y contratos, apareció lo peor: un documento firmado y sellado por una funeraria, con fecha anticipada y todos mis datos personales. El contrato incluía detalles escalofriantes: servicio de cremación, urna personalizada, y la entrega a familiares directos. Estaba todo listo. Solo faltaba que yo muriera. Me quedé sentada en el suelo, rodeada de pruebas, intentando procesar la magnitud de lo que estaba viendo. No era una sospecha, no era paranoia, era una ejecución premeditada con precisión quirúrgica. Respiré hondo. No podía dejar nada allí. Tomé mi teléfono y fotografié cada documento, página por página. Luego escaneé todo desde su propio ordenador, guardándolo en una carpeta cifrada que envié directamente a mi abogado personal. Esa carpeta no era solo evidencia. Era mi seguro de vida. Cuando terminé, volví a guardar cada cosa en su lugar. El despacho quedó exactamente como lo encontré. Nadie debía sospechar que yo había estado allí. Me quedé un momento sentada en la penumbra, sintiendo que, por primera vez, el miedo comenzaba a retroceder. La verdad estaba de mi lado, y ahora tenía la prueba para derribar su red de mentiras. Al amanecer, llamé a mi abogado. Le conté todo, sin omitir un solo detalle. Le envié las copias de los documentos, las fotos, las fechas, los nombres. Escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta fue firme. Esto es más grave de lo que imaginaba. Tenemos material suficiente para denunciar por intento de homicidio, falsificación documental y fraude patrimonial. Su tono me dio una calma que no sentía desde hacía meses. Me pidió que no hiciera movimientos bruscos, que mantuviera la apariencia de esposa preocupada para no alertar a nadie. Él se encargaría de informar a la policía y preparar cada paso con precisión. Colgué la llamada y me dejé caer sobre la cama. Por primera vez en mucho tiempo, dormí unas horas sin sobresaltos. No porque estuviera a salvo todavía,
sino porque sabía que, a partir de ese momento, el reloj ya no contaba a su favor, sino al mío. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, como si el día supiera que algo importante estaba por suceder. El hospital estaba en calma aparente, pero yo sabía que, detrás de ese silencio, las piezas ya estaban en movimiento. Me senté en la sala de espera, con una revista abierta que no leía. Mi suegra estaba unos asientos más allá, mirando el suelo, sin hablar. El sonido distante de pasos y murmullos de enfermeras llenaba el ambiente, hasta que, de repente, la puerta principal se abrió y entraron 6 agentes de policía. No hubo sirenas. No hubo gritos. Solo una autoridad fría, contenida, que atravesó el pasillo como una marea silenciosa. El oficial al frente, un hombre de voz grave y gesto implacable, caminaba directo hacia la habitación de él. Cuando llegaron a la puerta, la enfermera que custodiaba la entrada se apartó con un leve asentimiento. El oficial entró y, con voz clara y sin titubear, pronunció las palabras que yo había esperado escuchar. Queda usted detenido por intento de homicidio, falsificación documental y fraude agravado. Desde mi asiento, pude ver su rostro cambiar. Intentó incorporarse, pero las esposas ya estaban asegurando sus muñecas. Su piel pálida contrastaba con el metal brillante que lo inmovilizaba. Esto es un error, balbuceó, pero su voz se perdió entre el sonido metálico de las cadenas. Su madre apareció detrás de los agentes, gritando que él estaba enfermo, que no entendían la situación. Nadie le respondió. Las leyes no escuchan excusas cuando las pruebas hablan por sí solas. En ese momento, vi un movimiento en la esquina de la sala. La amante, que hasta entonces se había mantenido oculta, intentó levantarse con el bebé en brazos y dirigirse hacia la salida. 2 agentes la interceptaron antes de que llegara a la puerta. Queda detenida por complicidad y ocultación de pruebas, dijo uno de ellos, con la misma voz firme e inquebrantable. El llanto del bebé rompió el silencio como un cristal. La mujer intentó argumentar, pero la sostuvieron con cuidado, asegurándose de que el niño quedara bajo la protección inmediata de los servicios sociales. La escena era casi irreal. 2 personas que habían tejido una red de mentiras y traiciones durante meses, arrastradas ahora por la corriente implacable de la justicia. Yo me quedé en pie, a unos metros, observando cómo lo llevaban por el pasillo. Su mirada buscó la mía. No había arrogancia esta vez. Solo miedo, y una certeza silenciosa de que todo se había acabado. Cuando cruzó la puerta, el murmullo en la sala se intensificó. Los pacientes y familiares miraban con curiosidad, algunos con incredulidad. Para ellos era una escena inesperada. Para mí, era el inicio de mi verdadera liberación. Horas después, la noticia ya corría como fuego entre su familia. Los hermanos, que hasta entonces habían guardado silencio, empezaron a llamarme, queriendo escuchar mi versión. Les envié copias de las pruebas más contundentes. Nadie podía seguir defendiendo lo indefendible. Su madre, en cambio, se cerró como una trinchera. Seguía repitiendo que todo era un malentendido, que su hijo solo había querido protegerme. Pero ya nadie la escuchaba con la misma fe ciega de antes. Unos días más tarde, se convocó una reunión familiar en casa de uno de sus sobrinos. Yo asistí, no para explicar, sino para escuchar. Al entrar, noté cómo las miradas hacia ella eran frías, distantes, casi acusadoras. La mujer que había jugado a ser la matriarca intocable estaba ahora sola, con el peso de su complicidad sobre los hombros. Incluso su propia nieta, una joven de mirada directa, le dijo sin titubear: «Abuela, nos avergüenzas». Fue un golpe seco, sin gritos, sin lágrimas. Y sin embargo, tuvo más fuerza que cualquier sentencia. Yo no necesitaba venganza. Lo que buscaba ya estaba en marcha. Justicia. Y esa, ahora, avanzaba como un río que no se detiene hasta llegar al mar. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. La sala estaba llena. Cámaras, periodistas, curiosos. Yo me senté en la primera fila, con la cabeza erguida y las pruebas en la mano. Él entró esposado, flanqueado por 2 guardias. A su lado, su amante evitaba mirarme. Su madre no apareció. El fiscal presentó cada documento, cada mensaje, cada análisis médico adulterado. El juez escuchaba con una atención imperturbable, mientras el jurado anotaba cada detalle.
La sala contuvo el aliento cuando se leyó el mensaje que lo condenaba. Está todo listo. Esta noche se acaba todo. Su abogado intentó una defensa desesperada, desequilibrio emocional, presión financiera, pero las pruebas eran contundentes, incontestables. Lo único que quedaba era la sentencia. El día que se leyó, la sala estaba en un silencio casi sagrado. El juez habló con voz firme. Condenado a 16 años y 8 meses de prisión por tentativa de homicidio, falsificación documental agravada y fraude patrimonial. La amante recibió 5 años por complicidad y perdió la custodia del bebé. Su madre fue procesada por encubrimiento y coautoría, con arresto domiciliario por su edad. Yo salí del tribunal sin mirar atrás. No hubo aplausos ni celebraciones. Solo un cielo limpio, un aire nuevo que llenó mis pulmones como si fuera la primera vez que respiraba de verdad. En los días siguientes, comencé a reconstruirme. Vendí la casa, cambié de nombre, me mudé a una ciudad junto al mar. Dejé atrás los objetos, los recuerdos contaminados, y llevé conmigo solo lo esencial: algunos libros, una foto de mi padre y la certeza de que había sobrevivido. Abrí las ventanas de mi nuevo hogar y dejé que el aire fresco entrara sin restricciones. Trabajé en una librería pequeña, rodeada de palabras sinceras. Poco a poco, recuperé mi reflejo en el espejo y mi confianza en la voz que siempre me había susurrado la verdad, la intuición. Meses después, decidí cerrar el círculo. Volví al supermercado donde todo había comenzado. Caminé por los pasillos y la vi, la cajera, en su puesto, con la misma mirada serena. Me acerqué y, cuando me reconoció, no hicieron falta palabras. La abracé con fuerza y le susurré: «Gracias por salvarme la vida». Ella lloró en silencio, y en ese instante supe que, aunque no pudiera devolverle lo que hizo por mí, su advertencia seguiría viva en cada decisión que tomara. A veces, los ángeles no llevan alas. Llevan uniforme y una mirada sincera. Si esta historia te estremeció, cuéntame en los comentarios. ¿Has recibido alguna vez una advertencia que cambió tu destino? Quiero leerte, porque tu experiencia podría ayudar a alguien más a abrir los ojos. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias y, cuando termines, mira los videos que aparecerán en pantalla. Están llenos de relatos que, como este, te atraparán de principio a fin. Y si crees que esta historia puede tocar o despertar a alguien que conoces, compártela. Porque a veces, una sola frase puede salvar una vida.